Hola, ¿qué tal? El 24 de mayo de 2021, el gran Robert Zimmerman, conocido para el mundo como Bob Dylan, cumplió 80 años. 80 años de vida y 60 de canciones. Estas son las crónicas calidoscópicas. Yo soy Juan Carlos Ballesta, una presentación de revista ladosis.com. Cuando Bob Dylan llegó a Manhattan, Nueva York, a comienzos de los años 60, probablemente nadie sospechaba en ese momento que se iba a convertir en el más importante cantautor y cronista de su tiempo. 60 años después, Bob Dylan sigue produciendo música, discos de altísimo nivel. Hablar de Bob Dylan, por supuesto, es una tarea ardua, complicada, larga. Se han hecho tesis, trabajos de investigación en todas partes del mundo acerca de su obra, sus letras, su mensaje, su trayectoria, su personalidad incluso. Por eso vamos hoy en este episodio de las Crónicas Calidoscópicas a centrarnos en resumir y recomendar lo que consideramos esencial en la obra de Dylan, y vamos a tratar de condensar en unos pocos minutos lo que ha sido una trayectoria de 6 décadas. Bob Dylan comenzó siendo un cantautor netamente acústico, ligado con la canción folk tradicional. Él había sido en su juventud, en su adolescencia, un estudioso de la canción de la Norteamérica profunda y admiraba muchísimo a Woody Guthrie, que fue la razón por la cual decidió viajar de su pueblo Duluth en Minnesota a Nueva York a visitar en su lecho de enfermo al cantautor Woody Guthrie, un cantautor perseguido por la clase política de entonces por sus ideas cercanas al comunismo, que en los años 50 fue perseguido. Hablamos de los años de la posguerra y de la Guerra Fría. Bob Dylan nunca fue ni nunca pretendió ser un cantautor típico, un cantautor, digamos, tradicional. Ni siquiera tenía una voz potente, sino que tenía una voz nasal, pero tenía mucho que decir. Y además tenía cómo decirlo de una manera distinta. Coincidió la llegada de Dylan a Nueva York con el despertar de una nueva generación de cantautores que pretendían hacer una especie de revival. Eso ocurría también en Gran Bretaña. Pero en el caso neoyorquino, cuando Dylan se acercó al circuito de locales donde se tocaba folk, comenzaron a percibirlo como un tipo distinto. Aunque Dylan tenía en sus composiciones, digamos, la influencia de la música tradicional folk, tenía un elemento distintivo que era su forma de escribir y su forma de cantar. Sus primeros 4 discos fueron totalmente acústicos. Ahí se convirtió en una especie de nueva esperanza de la canción folk y, sin quererlo, en el vocero de aquella generación, o al menos todavía de la generación ligada a la música folk. Esos 4 discos contienen, por supuesto, joyas como Blowing in the Wind,
como Masters of War, Mr. Tambourine Man, The Times They Are A-Changing, el título de uno de esos discos esenciales de la primera época de Dylan. Pero todo cambió cuando en 1965 decide, impulsado por lo que estaba ocurriendo, por el gran fenómeno de la Beatlemanía, electrificar su música. Eso fue como un antes y un después. En su momento fue mal entendido por sus seguidores, lo tacharon de traidor. Sin embargo, el tiempo demostró que Dylan estaba en lo cierto. Razón tenía Dylan de electrificar y darle una mayor proyección a su música a partir de esos dos discos publicados en el año 1965 y de su famosísima presentación en el Festival de Jazz de Newport, acompañado entre otros por Robbie Robertson, con quien establecería con él y con The Band una larga relación de trabajo. Y por supuesto, en ese año 65, el segundo de los discos es esta verdadera joya atemporal llamada Highway 61 Revisited, que es evidentemente uno de los discos esenciales en la larga trayectoria de Dylan, pero también uno de los discos más importantes en la historia de la música popular. Este trabajo, junto con el anterior, Bringing It Back Home, y el que sigue, Blonde on Blonde, que fue un trabajo doble, conforman esa trilogía insuperable de Dylan en los años 60 que lo proyectaron a otra dimensión. Posteriormente, hacia el final de la década, luego de un pequeño retiro, Dylan siempre ha sido un tipo que le ha huido a las entrevistas, a los encuentros masivos. Sin embargo, siempre ha estado de gira. Al final de la década de los 60 publicó pequeñas joyas que lo acercaron a la música country y lo convirtieron, probablemente sin quererlo, en la inspiración para una nueva generación de grupos que mezclaron la música country con el rock. Me refiero a discos como John Wesley Harding, por ejemplo, o Nashville Skyline. En la década de los 70, Dylan tuvo una especie de vaivén, de montaña rusa. Publicó discos muy interesantes y esenciales como Blood on the Tracks a mitad de la década, en 1975, que probablemente sea su disco definitivo de aquella década. Y hacia finales se convirtió al Evangelio y estuvo varios años editando, entre finales de los 70 y principios de los 80, discos con alto contenido religioso relativo al evangelismo, que fueron criticados por muchos de sus fans. Dylan ya había, siendo de origen judío, ya había coqueteado con el budismo y luego con el evangelio, el evangelismo. De modo que Dylan siempre ha sido un tipo que ha ido un poco más allá de lo obvio. Y por ello su obra como cronista social contiene canciones y textos verdaderamente indispensables para entender lo que ha ocurrido en la sociedad contemporánea occidental, sobre todo desde su llegada a Nueva York, pasando por todo lo que aconteció en la década de los 60, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, las luchas por los derechos civiles, contra el racismo, la liberación sexual, los grandes festivales, la droga, etcétera, etcétera. La llegada del hombre a la luna. Y luego, a partir de ahí, Dylan ha mantenido un interés por todo lo que acontece a su alrededor.
El premio Nobel de literatura que se le otorgó en 2016, a mi juicio, es totalmente merecido. Rompió paradigmas, sí, pero había que romperlos de alguna manera, porque no hay mucha diferencia entre los que escriben cuentos, historias, ficciones largas, a los que escriben historias cortas, crónicas cortas, como lo que ha hecho Bob Dylan. Si hubiera que recomendar un disco en la errática década de los 80, ese sería Oh Mercy, que se editó en el año 1989. Y luego, ya en la década de los 90, cuando Dylan retoma la coherencia de sus antiguas obras, pero con una instrumentación en la que cabe todo tipo de manifestaciones musicales enraizadas con Norteamérica, blues, folk, bluegrass, rock and roll, boogie, etc., incluso pinceladas de jazz, lo han hecho un personaje único, una rara avis dentro de la música, ya que Dylan ha sido el músico, compositor que con mayor edad ha llegado y se ha mantenido en el primer lugar de las carteleras norteamericanas. Eso ocurrió con el disco Modern Times en el año 2006, que en ese momento formaba parte de una seguidilla de discos impresionantes que había comenzado en el año 1997 con un disco indispensable llamado Time Out of Mind, y que siguió luego en el año 2001 con el disco Love and Death, continuó con el mencionado Modern Times y luego con discos como Together Through Life o Tempest, hasta llegar a el maravilloso disco más reciente, que es Rough and Rowdy Ways, una auténtica joya en la discografía de Dylan, editado a punto de cumplir los 80 años. Este disco es verdaderamente maravilloso. Merece la pena que escuchemos algo de este disco. Por cierto, las reseñas de muchos de los trabajos de Dylan los pueden conseguir con lujo de detalles en revistaladosis.com, donde hay además un trabajo, un reportaje sobre la importancia de Bob Dylan en la música y en general en la cultura contemporánea. Este disco es altamente recomendable, contiene además esta larga pieza, canción más larga en la larga, a su vez, trayectoria de Dylan, que es Murder Most Foul, que es como un compendio de lo que Dylan ha vivido a lo largo de su vida. Pero todo aquí en este disco, edición, por cierto, este disco se editó en varios colores. Merece la pena tener una de estas ediciones especiales. Vamos a dejar que la aguja baje para escuchar Contain Multitudes. Today, tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood. En cualquier punto que dejemos caer la aguja, vamos a encontrar joyas. Y lo vamos a hacer así al azar. Limbs and livers and brains and hearts. Bring someone to life is what I want to do.
want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd... Cientos, miles de cantautores y de cantantes alrededor del mundo han versionado a Bob Dylan y han reconocido en él una de sus principales influencias. Probablemente cualquiera que se precie y que quiera, digamos, graduarse, como cantautor, debe escoger algún tema de Bob Dylan que no son fáciles de cantar, puesto que Dylan tiene un estilo muy singular, muy personal de cantar y por supuesto de escribir, pero hay que hacerlo. 80 años de vida, 60 años de canciones. Este fue otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta, gracias por estar ahí y gracias también por suscribirse aquí abajo para estar atentos a cada nuevo episodio. Hasta el próximo.